Hola chicos, seguimos con los vídeos sobre las palabras. En el vídeo de hoy os explicaré qué son las palabras compuestas y os pondré varios ejemplos de ellas para que las podáis entender mejor. Bien, las palabras compuestas son unas palabras que están formadas por dos palabras simples, por eso se llaman compuestas, porque están compuestas de dos palabras simples. Por ejemplo, si yo digo abrelatas, abrelatas es una palabra que, si os fijáis, se puede descomponer en dos palabras más sencillas, más simples. Abre y latas. Abre vendría del verbo abrir, se modifica al poner, o sea, al unirlo con latas, y latas pues es un sustantivo, es un nombre. Otro ejemplo, por ejemplo, baloncesto. Baloncesto, si os fijáis, aunque para nosotros es una palabra, la podemos descomponer en dos más sencillas. Balón por un lado y cesto por otro. Estas palabras compuestas se escribirán juntas como si fueran una sola palabra, pero nos tenemos que fijar, nos tenemos que dar cuenta que están formadas por dos palabras simples. Estas palabras compuestas pueden formarse con muchos tipos de palabras, o sea, pueden formarse con dos sustantivos, con dos verbos, con un sustantivo y un adjetivo, diferentes tipos de palabras. Pero yo aquí en la pizarra os he puesto las más comunes, ¿no? Los tipos de palabras que nos podemos encontrar más comúnmente cuando nos encontramos palabras compuestas. Por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Nombre más nombre. Cuando digo nombre me refiero a sustantivo, también. Dos sustantivos que juntos forman una palabra compuesta. Ejemplos: coliflor. Coliflor está formada por la palabra col por un lado y por la palabra flor por el otro. Y si os fijáis, además hay una i en medio, porque sería como decir col y flor, ¿no? La i es la conjunción que une estas dos palabras, pero se junta todo y forma una sola palabra. Después, hojalata, pues lo mismo. Hoja por un lado y lata por el otro. Ya tenemos nombre más nombre o sustantivo más sustantivo. Hay muchos más ejemplos. Yo ahora os pongo dos para que los sepáis, pero hay muchísimos más. Otra opción que nos podemos encontrar a la hora de formar palabras compuestas: un nombre más un adjetivo, o un sustantivo más un adjetivo. Ejemplos: mediodía. Medio indica mitad, es un adjetivo. Día, un nombre. Yo aquí he puesto nombre más adjetivo, pero puede ser adjetivo más nombre. El orden no influye, o sea, os lo podéis encontrar de las dos maneras. Otra, bajamar. Baja también es un adjetivo y mar es un nombre. Pues unido nos da bajamar, que es una palabra compuesta. ¿Qué más nos podemos encontrar? Dos adjetivos juntos. Ejemplos: altibajo. Alti viene de alto y bajo no se modifica. O sordomudo. Sordo no es un adjetivo, mudo es otro, pues juntamos y sordomudo. ¿Qué más? Verbo más verbo. Por ejemplo, hazme reír. Haz viene del verbo hacer. Si os fijáis, aquí es un poco extraño porque dice hazme, o se utiliza como el pronombre, ¿no? Hazme reír, ¿vale? Pero bueno, lo consideraremos que está formada por dos verbos, por el verbo hacer y por el verbo reír. Y va y ven. Va y ven, va del verbo ir y ven del verbo venir. También es otro caso en el que nos encontramos una i latina en medio que sirve para unir la palabra, pero no la vamos a poner por separado, la pondremos dentro de la palabra compuesta. Nombre más verbo. Por ejemplo, quitanieves. Quita del verbo quitar y nieves. O rompecabezas. Rompe del verbo romper y cabezas. Hay muchísimos ejemplos más, muchísimos más. Yo os he puesto aquí lo que es más común a la hora de formar palabras compuestas y dos ejemplos de cada, pero hay muchísimos más. De hecho, si sabéis más, a través de nuestra página web, unprofesor.com, también me los podéis decir y así pues todos aprenderemos muchas más palabras compuestas. ¿Qué más nos podemos encontrar a la hora de hacer palabras compuestas? Pues también nos encontraremos que los números ordinales y los números cardinales son palabras compuestas y se forman por dos palabras simples. Números ordinales. Si no recordáis qué eran los números ordinales, podéis ver el vídeo de números ordinales que hice en matemáticas hace tiempo. Ahora os pondré aquí y os saldrá el link para que podáis verlo. Números ordinales, recordad que son los que expresan un orden. Por ejemplo, podríamos decir decimotercero. Lo escribo aquí. Decimotercero. Bien, pues si os fijáis,
esta palabra no es más que la composición de la unión de dos palabras sencillas, por un lado décimo y por el otro lado tercero, y unido forma esta palabra compuesta, o undécimo. También, undécimo está formado por un lado por un, que viene de uno, y décimo. ¿Qué más nos podemos encontrar en cuanto a palabras compuestas? Los números cardinales. Los números cardinales son los números los normales y corrientes. Por ejemplo, 16. 16 está formado por 10 y 6. Y si os fijáis, en medio también está la i, que hace de unión. ¿Vale? La i en realidad es una conjunción, así que hay algunas de las palabras compuestas que no están formadas por dos palabras simples, sino están formadas por tres, como este ejemplo: 10, una, y la conjunción, y 6, otra. O sea que son tres palabras que unidas forman una palabra compuesta. No sé, otra, por ejemplo, 22. Lo mismo, 22. 20 y, que es la conjunción, y 2, que sería otra palabra. Y bueno, y así os lo podéis encontrar con un montón de números cardinales y ordinales más. Bueno, pues esto era lo que os quería explicar en el vídeo de hoy, que entendierais que era una palabra compuesta y cómo se formaban. Y si tenéis alguna duda sobre esto, me podéis preguntar lo que queráis a través de nuestra página web, unprofesor.com. Y además, si queréis practicar con muchos más ejemplos de palabras compuestas, también en la web os he dejado un PDF con ejercicios imprimibles donde pues podréis seguir practicando con esto. Y además tenéis las soluciones para que os lo podáis corregir vosotros mismos. Espero que os haya servido la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.